Estimados alumnos, hoy veremos la clase de densitometría ósea. Entre los adultos mayores es muy común que los huesos tiendan a hacerse débiles por la pérdida de calcio. Si la proporción de este mineral baja más de lo debido, se corre el riesgo de padecer la patología de osteoporosis, ¿ya? Que es una enfermedad que aumenta las posibilidades de sufrir fracturas. Al reducir la concentración de calcio, los huesos sufren un gran deterioro. Este es un proceso en el cual disminuye la masa ósea y es perceptible en las mujeres a partir de la menopausia. Si este desgaste no es controlado, puede derivar en una fragilidad extrema, en lo que basta un leve golpe o una pequeña caída para que el hueso se fracture. En tal sentido, los huesos deben estar entre los componentes del cuerpo más propensos a sufrir un deterioro, y hasta hace un tiempo era muy difícil diagnosticar su nivel de degradación. La radiografía común no permitía tener una noción precisa del grado de deterioro del esqueleto, pero la situación cambió con la aparición de la densitometría ósea, ¿ya? El único examen capaz de medir con un alto grado de exactitud de la densidad ósea, es decir, la cantidad de calcio por centímetro cuadrado de hueso. El examen de densidad ósea también se puede llamar absorciometría de rayo X de energía dual o la densitometría ósea. Es una técnica diagnóstica que permite medir la densidad mineral del hueso, es decir, su contenido de calcio por medio de los rayos X. La densitometría ósea es el estándar actual establecido para medir la densidad mineral ósea. No hay otro estudio que permita medir esto, solamente la densitometría ósea. Este es el gold standard. Constituye la principal herramienta diagnóstica utilizada en la osteoporosis, y de esta manera se puede determinar el riesgo de sufrir fracturas óseas. Esto es importante, ¿ya? Constituye la principal herramienta para diagnosticar osteoporosis y de esta manera determinar la probabilidad o el riesgo de sufrir fracturas. Importante, chicos. ¿Para qué es útil esta prueba? 1. Valorar la salud ósea. 2. Llevar el control de la pérdida ósea o la respuesta al tratamiento para la osteoporosis y otras enfermedades que generen pérdida ósea. 3. También puede evaluar el riesgo que tiene una persona para desarrollar fracturas. 4. Detectar la osteoporosis en su etapa más precoz e instaurar un tratamiento preventivo. Entonces, la densitometría ósea es una técnica diagnóstica que tiene 3 objetivos principales. Apréndanse esto, chicos. Confirmar o descartar el diagnóstico de osteopenia u osteoporosis. Valorar el riesgo o probabilidad de fractura. Monitorizar los cambios óseos, ya sean fisiológicos o derivados de algún tratamiento terapéutico. Y ahora, ¿qué es la osteoporosis? Según la OMS, la osteoporosis es una enfermedad sistémica caracterizada por una disminución de la masa ósea y un deterioro de la arquitectura microscópica del tejido óseo que lleva a un incremento de la fragilidad y el consecuente aumento de la susceptibilidad para fracturas óseas. Tenemos una imagen, un hueso normal, ¿ya? Con una visión más de cerca, y un hueso con osteoporosis, una visión más de cerca. Vean ahí la diferencia en la trama ósea. Siguiente imagen, una matriz ósea normal y una matriz ósea con osteoporosis. Vean la diferencia y por qué este hueso es más susceptible a generar una fractura. Importante, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Ya? Los factores de riesgo para osteoporosis se relacionan con 5 categorías principales.
edad, influencia genética, influencias ambientales, factores endocrinos o enfermedades crónicas y características físicas del hueso. Acá les dejo una tabla para que se la estudien, ¿ya?, sobre estos factores y alguna información más detallada de cada de estos ítems. Es sabido que la calidad del hueso en cuanto a su dureza se va perdiendo por 3 factores: efecto de la edad, algunas enfermedades y algunas drogas. De acuerdo con la OMS, entre un 13% y un 15% de las mujeres mayores de 50 años sufre de osteoporosis y un 35 a 50% sufren de una baja densidad mineral ósea, ¿ya? Y tienen osteoporosis un 50% de las mujeres entre 60 y 70 años. En los hombres, la pérdida mineral es menor y solo el 8% de quienes tienen más de 50 años tienen osteoporosis. ¿Cuáles son las indicaciones de este examen? ¿Ya? Las indicaciones de la densitometría ósea no son definitivas, ¿ya?, pero en 1991, ¿ya?, la Fundación Nacional de Osteoporosis generó más o menos algo en conjunto y se determinó lo siguiente, ¿ya? Mujeres posmenopáusicas candidatas a tratamiento hormonal sustitutivo, sospecha de fractura o aplastamiento vertebral en una radiografía convencional y algún tratamiento prolongado con corticoides. Diabetes del tipo 1, enfermedad hepática, enfermedad renal o antecedentes familiares de osteoporosis, hiperparatiroidismo primario sintomático, hipertiroidismo y seguimiento de la evolución de la osteoporosis tras la instauración de un tratamiento. ¿Qué preparación necesitamos nosotros para este examen? El día del examen se puede alimentar normalmente, ¿ya? La exploración de las distintas zonas del cuerpo, en este caso como la columna lumbar o la cadera, fémur, dura entre 5, 10, 20 minutos cada una, ¿ya? Los días anteriores de la exploración no se debe tomar ningún suplemento de calcio. Si recientemente la persona se ha realizado un estudio radiológico con varios medios de contraste o algún radioisótopo, se deberá esperar algún tiempo para que elimine este contraste antes de realizar la densitometría. Y obviamente acá, como ocupamos un poco de radiación, si existe embarazo o alguna sospecha, se pospone el estudio y se informa al médico. ¿Qué equipamiento ocupamos nosotros? ¿Ya? Existen dos tipos de equipos. Tenemos un dispositivo central y un dispositivo periférico. Los dispositivos centrales miden la densidad ósea en la cadera y en la columna lumbar. Por lo general estos se encuentran en hospitales y algún consultorio grande, ¿ya? Este dispositivo cuenta con una mesa y un brazo, ¿ya? Este brazo contiene el detector. Los dispositivos periféricos miden la densidad ósea en la muñeca, en el talón, en algún dedo, ¿ya? Y por lo general se encuentran disponibles en algunas farmacias o unidades móviles que andan recorriendo las comunidades. El dispositivo periférico es mucho más pequeño, ya que el dispositivo central. Es una estructura portátil similar a una caja con un espacio para poder colocar el pie, por ejemplo, o los antebrazos. En algunas ocasiones se utilizan además otras tecnologías portátiles, como por ejemplo puede ser una máquina de ultrasonido especialmente diseñada para ver densidad ósea. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿ya? Un dispositivo central, equipo más grande, nuestra mesa, el paciente posicionado por la columna, el brazo y el detector, y un computador, obviamente, de imágenes antigua por el PC que se pueden dar cuenta, y un dispositivo periférico, pequeño, más portátil. En este caso se está midiendo aquí en el pie, en el talón.
nosotros nos vamos a entrar de lleno y analizar el estudio que se hace en un equipo central, en un equipo más grande. ¿Ya? Tenemos nuestra mesa, la fuente de radiación, que sería nuestro tubo de rayo X, ya donde están obviamente la colimación. Tenemos un dispositivo de desplazamiento para que esto se mueva en conjunto, el brazo que les decía yo, el sistema de detección, y aquí un soporte de espuma, de goma, para poder, en este caso, para columna lumbar, tener las piernas elevadas. ¿Cómo funciona este procedimiento? ¿Ya? Aquí se utiliza un sistema DEXA, que es una energía dual mediante rayo X, que es lo que actualmente el más preciso y avanzado del mercado para la detección y seguimiento de osteoporosis. ¿Ya? Se envía una dosis baja de rayo X con dos niveles de energía distintos. ¿Ya? Un nivel es absorbido principalmente por el tejido blando y el otro por el tejido óseo. La cantidad de tejido blando puede sustraerse de este total y lo que resta es la densidad mineral ósea del paciente. Se efectúa sistemáticamente el estudio de columna lumbar y ambas caderas o una cadera para valorar la osteoporosis. Este equipo ya cuenta con un software especial que computa, ya tiene todos los datos y los visualiza, y visualiza estas mediciones de densidad ósea en un monitor, en una pantalla de un PC, de una computadora. Para valorar la densidad mineral, actualmente se mide el contenido ya en la columna lumbar, en este caso 1, 2, 3 o 2, 3, 4, ¿ya? Y en el cuello del fémur. El paciente se va a colocar en decúbito supino, debe permanecer quieto, relajado, tranquilo durante toda la exploración para que esto sea lo más útil y fiable posible. Para explorar la columna lumbar, el paciente debe tener las piernas elevadas, ya como vimos en la imagen anterior, y para explorar el fémur, el paciente se mantiene en decúbito supino y es igual como una radiografía de pelvis, tiene que juntar la punta de los pies para desproyectar la cabeza del fémur, el cuello del fémur, perdón. Aquí tenemos una imagen, posición para una columna lumbar y posición para cadera, cuello femoral. A veces se puede colocar este dispositivo para juntar la punta de los pies. Acá a veces en algunos estudios, mientras el paciente está acostado, ya un escáner o este detector pasa por sobre todo el cuerpo, ya se utiliza una dosis baja de rayo X, aproximadamente una décima parte de una radiografía de tórax. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace aquí? El equipo se mueve y hace un escáner completo aquí de todo el cuerpo. También el aparato toma una radiografía de la columna lumbar y de la cadera. En muchos casos, el paciente no se necesita que se quite la ropa. Ya no es necesario. Actualmente hay tres tipos de pruebas radiológicas, ¿ya? Que son bien útiles para detectar la pérdida mineral ósea. La más importante es la que estamos viendo ahora, que es la densitometría ósea axial de esqueleto, ¿ya? Que este mide en huesos mayores, en huesos grandes, quiere decir columna lumbar y el fémur. Dado que estos son los huesos que mayor riesgo tienen de fracturarse, en la densitometría axial, esta es la prueba más solicitada por los médicos. ¿Ya? La única desventaja que tiene es el costo un poquito más caro que por ejemplo, la densitometría ósea periférica, como les dije yo, que evalúa huesos más chiquititos, ¿ya? Como el calcáneo, la muñeca. Esta es más económica, más rápida, el instrumento de medición, ¿ya? Siendo mucho más pequeño este instrumento, ¿ya? El equipo, como les mencioné anteriormente,
puede ser desplazado fácilmente, pudiendo realizar estos operativos, ¿ya? Y atender a mucha más gente y más rápido. Y la otra es el ultrasonido de hueso, ¿ya? Esta prueba no emplea radiación ionizante, ¿ya? Sino un ultrasonido para examinar la calidad ósea, generalmente evaluando una falange de un dedo, y es más económica que la anterior. Pero obviamente el mejor equipo y la información más fiable y más fidedigna es en un equipo central, ya un dispositivo central para medir columna y fémur. ¿Cuáles son las mediciones que vamos a obtener nosotros al momento de realizar el examen? ¿Ya? Los sistemas de medición están calibrados frente a cantidades conocidas, ¿ya?, de ceniza de hueso o sales minerales similares a los presentes en el hueso, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el software que tiene el equipo tiene información, ¿ya?, de las cenizas y las sales minerales que componen el hueso, ya tiene una base de datos con respecto a esto. Y los resultados del contenido mineral óseo se ofrecen o se da como densidad mineral ósea en gramos por unidad de área proyectada. ¿Qué quiere decir? Que el resultado se va a dar en centímetros, en gramos por centímetro cuadrado. Ese va a ser la densidad mineral ósea. El resultado como densidad mineral ósea se mide en gramos por centímetro cuadrado. Estas mediciones que vamos a tener se contrastan o se comparan con unos valores de referencia, ¿ya?, que están tomados en un amplio sector de la población. Como les decía, que hay un software que tiene mucha información con respecto al hueso y además tiene una información de un sector amplio de la población. Entonces, los resultados que va a tener el paciente se comparan con esta referencia que tiene el software. El objetivo de contar con una mayor fiabilidad diagnóstica, la selección del valor de referencia que se utiliza en cada paciente tiene en cuenta, ya esta comparación tiene en cuenta la edad, el sexo, el peso y el origen étnico. Entonces el resultado de tal paciente, de tal edad, de tal sexo, de tal origen étnico y de tal peso se compara con algo que es similar, ¿ya? Y obviamente cada estructura, sea la columna o el fémur, tiene sus valores de referencia específicos. ¿Cómo se interpretan estos resultados que vamos a tener nosotros? ¿Ya? Los resultados proporcionan los valores promedio de masa ósea en cada zona explorada, con una imagen digitalizada, con una imagen a color, ¿ya?, para relacionar estos valores promedio con la normalidad. Como les decía, se compara en relación a la edad y el sexo del paciente. Y obviamente al tener estos resultados nosotros podemos estimar la probabilidad o el riesgo de ocurrir una fractura. Además, las sucesivas exploraciones de un paciente que vaya habitualmente a tomarse densitometría ósea, ya nos puede generar una gráfica de la evolución de esta osteoporosis antes y después de un tratamiento. Esto es importante. Los resultados generalmente se informan con dos valores, ¿ya? La puntuación T o T-score o score T, puntuación Z o Z-score, ¿no? La puntuación T compara la densidad ósea del paciente con una persona de 30 años. Importante que no se lo olvide. La puntuación Z compara la densidad ósea del paciente con otra de la misma edad, género y raza. Que no se le olvide estos 3 puntos, chicos. Importante, nuestros resultados se miden en dos puntuaciones, puntuación T, puntuación Z. La puntuación T compara la densidad con una persona de 30 años. Puntuación Z compara la densidad
con otra persona de la misma edad, género y raza. Esta diapo, apréndansela también. Resultados. Una puntuación T o un score T superior a -1, el paciente normal, se considera normal. Una puntuación de -1 a -2,5 indica osteopenia. Y una puntuación T por debajo de -2,5 indica osteoporosis. Importante, la puntuación T o T-score es el método que mejor refleja la fragilidad ósea y el riesgo que tiene de desarrollar una fractura, ¿ya? El único puntuación que puede determinar osteopenia, osteoporosis es el puntuación T o score T o T-score. Acá una tablita que en 1994 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, determinó estos valores: normal, osteopenia y osteoporosis, los que les presenté en la diapositiva anterior. Y aquí es el resultado, ¿ya? Esto es lo que genera el examen. Aquí tenemos en color: verde, normal; amarillo, una masa baja, osteopenia; y rojo, osteoporosis. Ya tenemos una gráfica, nuestra medición en este caso, la cadera, y nuestros valores. Tenemos la edad del paciente, se pide el peso, sexo, etnia, ¿ya? Y aquí tenemos la cadera. Tenemos una medición de cuello femoral, una medición del área de Warts, una medición de trocánter y una medición de la zona intertrocánter. Acá, como les dije yo en un diapo anterior, para medir el resultado ya se mide con referencia al cuello, cuello femoral. Entonces nos vamos al cuello femoral. Aquí está la densidad mineral ósea en gramos por centímetro cuadrado. Tenemos el T-score menos 2,9 y además tenemos un Z-score de menos 0,6. Y según el T, menos 2,9, aquí tenemos el puntito, el paciente tiene osteoporosis. Acá vemos lo mismo cuando se realiza en la columna lumbar. Tenemos medición de la L1, L2, L3, L4. Tenemos una general de L1 a L4 y una general de L2 a L4. ¿Ya? Importante, aquí tenemos la referencia, es de L1 a la 4. Entonces nosotros ocupamos ese valor, el completo. Tenemos la densidad mineral ósea y tenemos el T-score, que nos da menos 1,6. Nos vamos a la gráfica, estamos en amarillo y nos da como resultado que el paciente tiene osteopenia. Otra imagen con la medición del cuello del fémur, ya la referencia al cuello. Nos vamos al cuello, un T de 0,1. Por lo tanto, el paciente tiene un hueso normal. Así que estamos bien. Ya vimos para qué sirve el T. Ahora, ¿para qué nos sirve la puntuación Z? ¿Ya? Una puntuación Z de -1, 0 o algún número positivo, ¿qué nos dice? Nos dice que la densidad ósea es comparable a la de otra persona de las mismas características demográficas. Y una puntuación Z de -2 o inferior
¿Qué nos dice? Nos dice que la densidad ósea es baja o peor que el promedio de las personas de las mismas características demográficas. ¿Ya? Este resultado apunta a la posibilidad de que puede existir una causa de la pérdida de masa ósea que no sea el envejecimiento. Es posible que se necesiten pruebas adicionales y tratamiento para retrasar o prevenir la pérdida adicional de la densidad ósea. Importante, que no se lo olvide, la puntuación T es el valor empleado para diagnosticar osteoporosis en mujeres posmenopáusicas y varones con edad igual o superior a 50 años. La puntuación Z se utiliza en mujeres premenopáusicas, varones con edad inferior a 50 años, en niños y adolescentes hasta los 20 años. La puntuación Z debe utilizarse cuando no se analiza aún el nivel máximo de densidad ósea, por eso se hace en niños y adolescentes, o para diagnóstico diferencial en algunas situaciones de fragilidad ósea. En la exploración de columna, como les decía yo, se valora el T del sector más amplio, L1 a L4. ¿Ya? Cuando se analiza el fémur, se elige la zona del cuello. ¿Ya? Habitualmente en la zona es el cuello. ¿Cuáles son los errores habituales en este examen? Interpretar resultados de la columna tomando sectores alterados. Por ejemplo, la presencia de cambios degenerativos, escoliosis, fracturas, ¿ya? Todas estas cosas influyen en las mediciones e inducen un error diagnóstico. Interpretar individualmente la densidad de masa ósea de cada vértebra. ¿Ya? Se tiene que usar, acuérdense, el T-score promedio de la zona más amplia y morfológicamente indemne. Valorar el Z-score y no el T-score para diagnóstico en adulto. Utilizar el Z-score en sustitución del T-score puede conducir a subestimar situaciones de fragilidad ósea. Solo debe utilizarse para el diagnóstico en edades más pediátricas. Esto es importante, comparar densitometrías efectuadas con diferentes equipos de medición. Es importante que las densitometrías se realicen con el mismo modelo y con la misma técnica de exploración, ¿ya? Para poder obviamente seguir un seguimiento de la patología del paciente. ¿Cuáles son los beneficios, ¿ya? y riesgos de este examen? La densitometría ósea es un procedimiento simple, rápido y no invasivo. No se requiere anestesia. La cantidad de radiación utilizada es extremadamente pequeña, menos de un décimo de la dosis estándar de un rayo X para un tórax, y menos que la exposición de un día a la radiación natural. El examen es el método disponible más preciso para el diagnóstico de osteoporosis y también se lo considera un exacto estimador de riesgo de fractura. Los equipos se encuentran ampliamente disponibles, haciendo conveniente la densitometría ósea. Riesgo. Siempre existe una leve probabilidad de tener cáncer por consecuencia de la exposición a esta radiación. Sin embargo, el beneficio de un diagnóstico exacto es ampliamente mayor que el riesgo. La mujer siempre deberá informar si existe la posibilidad de embarazo. En general no se esperan complicaciones en este procedimiento. ¿Cuáles serían algunas limitaciones de la densitometría ósea? ¿Ya? Un examen no puede prever quién experimentará una fractura, pero puede proporcionar indicaciones del riesgo relativo. ¿Qué quiere decir? Que la densitometría ósea nos va a ayudar a medir la probabilidad o el riesgo de generar fractura, ¿ya? Pero no quién experimentará la fractura.
ya no va a decir que sí vas a tener una fractura, ya solamente nos va a decir que existe una probabilidad. A pesar de su efectividad como método de medición de la densidad mineral ósea, es de uso limitado en personas con deformidades de la columna o aquellos que hayan tenido cirugía de la columna, la presencia de fracturas por compresión de vértebra, ¿ya? O que tengan osteoporosis debido con esta cantidad de fracturas por osteoporosis, ¿ya? Pueden interferir con la precisión de este examen. En este caso, el examen más ideal sería un escáner, ¿ya? Porque el escáner nos entregaría una visión más óptima del hueso, y de ahí determinar patrones a seguir. ¿Ya? Los dispositivos centrales son los más sensibles que los dispositivos periféricos, pero tienen un cierto costo un poquito más caro, ¿ya? Pero sigue siendo el que mayor beneficio nos entrega, ¿ya? El equipo centrales. Y eso, chicos, ojalá le haya quedado un poquito claro de qué se trata la densitometría ósea, ya cuáles son para qué sirve, ya cuáles son sus valores, cómo se interpreta esos valores y cuáles son sus beneficios. Nos encontramos el martes entonces a las 6 de la tarde, ya como siempre unos minutos antes le envío el enlace para que saquen todas las dudas, vamos a aclarar mejor la clase, ¿ya? Para que les vaya bien en el test y en el certamen, ¿ya? Así que éxito, que estén muy bien y nos vemos para la próxima.